Buenos días, amados hermanos. Es un gusto saludarlos en esta mañana de domingo. Queremos compartir con ustedes el tema del día de hoy que se titula La iglesia de la Odisea. Y queremos leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Dice la palabra del Señor: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de la Odisea era una de las 7 iglesias, y en mi humilde punto de vista es la peor iglesia de todas. De hecho, dicen los historiadores Josefo y Mosheim de aquella época, que realmente eran los padres de la iglesia, discípulos directos de los apóstoles. Ellos dicen que más del 90 o 95% de los que asistían a esta congregación lamentablemente no eran cristianos. Más del 95% de los que asistían a esta congregación no eran creyentes en Cristo Jesús. Yo me pregunto, ¿no será lo que está pasando hoy en día, y la iglesia La Odisea no representará la actitud de la iglesia hoy en día? Que mucha gente que va a las congregaciones hoy en día lamentablemente no tienen una comunión con Dios. Lamentablemente mucha gente que hoy en día lee la Biblia no tienen relación con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, y solamente tienen una religión. Se saben versículos de la Biblia, van a la iglesia el domingo, se han bautizado incluso muchos de ellos, pero lamentablemente muchos de ellos no tienen comunión con Dios. Entonces, esto es lo preocupante. Ahora, hablando un poquito de la historia de la ciudad y de esta iglesia, esta ciudad fue fundada por Antíoco II unos 200 años antes de Cristo. O sea, realmente era una ciudad nueva y también era una iglesia nueva. La ciudad era una ciudad de poca agua y frágil y débil militarmente hablando. La ciudad, bueno, era una ciudad rica también al mismo tiempo, donde tenían muchas cabezas de ganado, muchas ovejas, y esta ciudad fue devastada por un terremoto más o menos 61 años antes de Cristo, pero se volvió a levantar precisamente porque era una ciudad rica. En esta ciudad había la mejor escuela de medicina de toda su época, y ellos habían inventado un ungüento para los ojos llamado colirio. Y entonces en esta ciudad lo que se cree es que fue fundada esta iglesia por el apóstol Pablo, y después Pablo mandaría a Epafras para que fuera su pastor. No sé qué pasó con esta iglesia, que lamentablemente su fe comenzó a decaer. Ahora comienza Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, comienza con lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, primero, Cristo se describe a sí mismo como el amén. Y el amén, ustedes, amados hermanos, ahí en casita, ¿saben lo que significa la palabra amén? ¿Quiere decirme qué significa la palabra amén? Así sea, así sea. Entonces, significa que lo que Cristo dice es
absolutamente cierto y confiable. Lo que la palabra de nuestro Señor dice es absolutamente cierto y confiable. Ven que hay muy pocas cosas confiables hoy en día. Bueno, vivimos en un mundo, en una ciudad, en un planeta, en un país con bastante inseguridad. Muy pocas cosas son confiables y muy pocas cosas, lamentablemente, son seguras. En nuestros días, amados hermanos, vivimos en una época de temor, de zozobra. Ahorita con las nuevas cepas de los virus, el delta, el alfa y todo esto, este tipo de nombres que le ponen a las cepas que está dando el virus, el SARS-CoV-2. Escuchen, hermanos, vivimos en tiempos complicados. Vivimos en tiempos de mucha inseguridad. No sabemos qué va a pasar mañana. Dicen, me decía una doctora durante la semana, que a lo mejor esto va para 4 o 5 años, que vamos a vivir en medio de pandemias, y que si el virus entra, que si el virus sale, que si te contagias, que si no te contagias. Y vivimos en épocas de mucha dificultad. Pero, oh, amados hermanos, gócese con la palabra del Señor en esta mañana, porque si hay algo que nos dice la Biblia, es la verdad. Y la verdad es contundente. Y la verdad es confiable. Entonces la palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 en adelante, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué hermosas palabras de la Biblia. Hermano, ahí en casa gócese con su familia, que estamos en la poderosa mano de Cristo y en la poderosa mano del Padre. Dice Juan capítulo 10, 27 al 30, en donde dice que las ovejas de Cristo están en la mano de Cristo y están en las manos del Padre. Y no hay nadie más poderoso que nuestro Señor Jesucristo y que nuestro Padre Celestial. Entonces, aunque el diablo se te pare enfrente y te diga: te voy a hacer daño, incluso con este virus, tú dile: estoy en la poderosa mano de Cristo y en la poderosa mano del Padre, y no me puedes hacer nada si no es la voluntad de nuestro Señor. En esa confianza camina la iglesia hoy en día. Luego dice: yo soy el testigo fiel y el verdadero, porque Él es el testigo. Él vino para dar testimonio del Padre. Hermanos, Cristo caminó en la tierra para dar testimonio de que existe Dios. Ahora, dentro de nosotros ya sabíamos que existía Dios. Nosotros fuimos creados de manera tripartita. Recuerden que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo que nos traslada, es el envase en el cual caminamos. El alma es nuestro verdadero yo, la sede de las emociones, donde te pones triste. Yo veo o puedo ver los rostros cada domingo aquí de mi iglesia, pero el verdadero yo vive dentro de ti. El alma, la que se ríe, el que llora, el que se pone triste, el que se enoja. El verdadero yo vive dentro de ti y es tu alma, la esencia de tu ser. Y entonces también, como número 3, está el espíritu, que es la lámpara que Dios ha puesto en nosotros para que busquemos a Dios. ¿Por qué ahorita no estás viendo mejor una película? ¿O por qué no estás viendo Discovery Channel? ¿O por qué no estás escuchando música de Shakira o de otros artistas mundanos? ¿Por qué no estás escuchando otra cosa? ¿Y por qué estás escuchando la palabra de Dios en esta mañana? Porque el Espíritu Santo, Dios, el Padre Celestial, puso en ti el Espíritu, el cual es la lámpara que te acerca y te conecta a Dios. Las antiguas civilizaciones lo demuestran. Nunca ha existido a través de la historia una civilización, cultura o tribu que no haya adorado a un ser superior. Desde los mayas, los olmecas, los aztecas, todos ellos no tenían una Biblia escrita como nosotros,
Pero ¿cómo sabemos que ellos buscaron a Dios? Porque dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, dentro de nuestro ser, Dios ha puesto el Espíritu para acercarnos a Dios y adorarle a Él. Y la gente que busca a Dios con todo su corazón lo va a encontrar. Oh, claro que sí, lo va a encontrar. Va a encontrar que está ahí y entonces estará para Él. Como decía Sigmund Freud, el hombre es incorregiblemente religioso. Esto lo decía Sigmund Freud, bueno, aunque a lo mejor no sabía exactamente el por qué, sabía lo que decía, pero no sabía el por qué. ¿Por qué el hombre es incorregiblemente religioso? Porque tienes el Espíritu que Dios ha puesto en ti, el cual te hace que busques la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene la exhortación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Voy a pedir que me ayuden a leerlo ahí en casita, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Léanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios conoce exactamente si somos fríos o si somos calientes. Él nos conoce a la perfección. Conoce a la iglesia Torre Fuerte. Conoce a la iglesia en tu ciudad. Conoce a tu familia. Sabe que si eres un cristiano frío o caliente. Y hasta dice la Biblia, ojalá fueses frío o caliente. Es decir, frío en el sentido de no conocer la palabra del Señor y vivir en completa ignorancia de la Biblia. O eres caliente, una persona que se alimenta de la Biblia y crece en la vida espiritual. Pero dice el texto, no puedes ser tibio. Ven que hay cristianos que dicen, pero pastor, es que yo nomás soy cristiano los domingos. Yo soy un cristiano cadocho. ¿Saben cuál es un cristiano cadocho? Un cristiano cadocho es el que es cristiano cada 8 días. Ese es un cristiano cadocho. Cada 8 días nada más se vuelve cristiano. Y entre semana es el demonio de Tasmania, andando entre la casa y hace y deshace y rompe y entra y sale y nunca toma en cuenta a Dios. No, tú no seas un cristiano cadocho o un cristiano arbolito de Navidad que prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga y nunca se calienta. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en Hebreos capítulo 5, versículo número 11, nos da una respuesta de por qué, hermanos, lamentablemente los cristianos se vuelven tibios. Miren lo que dice la Biblia en Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué la gente se vuelve tibia? Porque se vuelve tardo para oír. Es decir, no escucha la palabra de Dios. O escucha, pero por aquí le entra y por aquí le sale y por aquí le baila, como dice el dicho, ¿no? Entonces, hermanos, la gente, lamentablemente los cristianos de nuestra época, no estamos poniendo atención a la palabra de Dios. Ponemos atención a las noticias allá afuera. Ponemos atención a los medios de comunicación. Ponemos atención a los consejos de la suegra, ¿verdad? O a los consejos de la abuela. ¿Sabes qué? Barre para adentro, no barras para afuera. Porque si barres para afuera, entonces estás sacando la bendición para afuera. Barre para adentro para que entre la bendición. Y hoy tenemos la gente barriendo para adentro. O hay gente que dice, no pases debajo de una escalera porque son 5 años de mala suerte o 1 año de mala, o te va a ir mal, ¿verdad? Tú entra y sal y pasa por debajo de la escalera que sea. ¿Por qué? Porque no depende de que si pasas o no pasas debajo de una escalera. Depende de la obediencia a los mandamientos de Dios y a su palabra. No sé si estoy siendo claro en esta mañana. Depende, hermano, de qué tanto prestemos atención a lo que dice la bendita palabra del Señor. Depende de poner oído a lo que dice la Biblia y crecer. Aliméntate de la palabra. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5:14 dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Escuchen, hermanos, no es posible que tengas 5 años
de ser cristiano sin madurar. No es posible que vivamos como cristianos inmaduros. ¿Cómo es un cristiano inmaduro? Ven que los niños cuando andan en el supermercado, hacen un berrinche porque mamá no les compra una paleta, ¿verdad? Dice el niño chiquitito, mami, cómprame una paleta. Y la mamá le dice, ay, hijito de mi alma, es que no tengo dinero. Y el niño, quiero mi paleta, quiero mi paleta, quiero mi paleta. Y ¡paz! Le pega a la mamá en la espinilla y la mamá, ay, hijito de mi vida, ¿qué te pasa, verdad? Y mi mamá cuando veía esos cuadros decía, préstame los 5 minutos y en 5 minutos te lo entrego derechito. Y se queda el niño ahí, ¿verdad? Acostado haciendo el berrinche. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho berrinche en la vida espiritual porque Dios no nos ha contestado alguna petición? Ay, es que Dios ya no me quiere. Ay, es que el pastor no me habla por teléfono. Ahora que estuve enfermo, ni siquiera los hermanos me vinieron a ver. Ahora que pasó, nadie me vino a visitar. Yo te pregunto, ¿no estás tú ya para visitar? ¿No será que tú ya estás para ir a ver a otros? ¿No será que tú ya estás grande? ¿Ya eres maduro? Los tibios, hermanos, lamentablemente pueden ser falsos cristianos que no están ni siquiera siendo cristianos porque están fallando completamente en su vida espiritual. Hay gente, recuerden que Cristo advirtió que dentro de las iglesias iba a haber 3 tipos de personas. Ovejas, que son los verdaderos cristianos. Cabritos, que son los que parecen cristianos pero no lo son, y lobos. A lo mejor usted está sentado al lado de un lobo en este momento, ¿verdad? Aú, aú, ¿verdad? Está ahí aullándole al lado y ni siquiera se ha dado cuenta. Hermanos, lamentablemente en nuestros días, la iglesia de la Odisea se está viviendo en carne propia en la iglesia actual. La exhortación es para nosotros. No seas tibio, sé o frío o caliente, o no conoces nada de Dios, o conoces todo de Dios y te metes y te conectas con Él. Pero ven que hay gente que no necesita nada. Como dice aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice el 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice la Biblia, yo reprendo y castigo, dice el 19, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué está buscando de la iglesia hoy en día el Señor Jesucristo, hermanos? Que tengamos un verdadero arrepentimiento, que haya cambio en nuestro corazón. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es nada más poner cara de angustia y decir, perdóname, lo lamento. No, ese no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que hagas frutos dignos de arrepentimiento. Es la palabra griega metanoia en el griego, que significa cambio de mente, cambio de parecer, cambio de actitud. Voy para acá, me arrepiento, ahora voy para acá. Es un giro de 180 grados donde ya no vuelvo a hacer las cosas que hacía yo antes. Ese es arrepentimiento, hermanos. Una persona arrepentida cambia su estado de la vida espiritual. Pero para que haya arrepentimiento, tiene que haber reconocimiento en nuestra vida que estamos mal en nuestro corazón. Ese es el problema que tenemos en las iglesias hoy en día. Las iglesias piensan que están bien. Oh, si yo voy a la iglesia el domingo. Oh, si yo doy mi diezmo. Oh, si doy mi ofrenda. Ah, si de vez en cuando doy clase a los niños. No, pues de vez en cuando saludo al vecino. Regalo un folleto. Le doy una moneda al indigente. Oh, yo estoy bien. Oh, soy tan santo. Miren lo que dice Proverbios 20, versículo 6. Por favor, hermanos, acompáñenme a la palabra del Señor en esta mañana. Proverbios 26 dice así: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces, no proclames tu propia bondad. Reconoce en dónde has fallado. Cuando dice aquí, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Porque el verdadero hombre es el que reconoce que ha fallado.
Ese es un verdadero macho mexicano, como decimos aquí en México. Un verdadero macho es el que se planta delante de su esposa y le dice: me equivoqué, mi amor, me equivoqué, he fallado. Es el que se planta delante de Dios y le dice: estoy mal en mi vida espiritual, estoy tibio, me estoy enfriando, no estoy calientito. Últimamente he dejado de leer la Biblia, he dejado de orar, he dejado de tener comunión con Dios, me estoy enfriando, se me está enfriando la fe. Tenemos que reconocer que vivimos tiempos altamente peligrosos, amados hermanos. Proverbios capítulo 30, versículo 12, también dice la palabra del Señor: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Entonces son las personas que lo tienen todo, tienen un trabajo, tienen esposa, tienen dinero y comienzan a volverse autosuficientes. Ya no necesitan de Dios. Ya no, Señor, te necesité en un principio, pero ahorita que estoy estable económicamente, ya no te necesito. Oh, qué cómodo. Pero entonces, cuando tú sacas a Dios de tu vida, bajas a Dios de tu carro, sacas a Dios de tu casa, ya no lees la palabra de Dios en casa, ya no hay comunión con Dios, vives en medio de una religión solamente, cumpliendo solamente el domingo. Dios, como todo un caballero, se retira. Y cuando Dios se retira de algo, hermanos, habrá consecuencias. No podemos, dice la Biblia en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. Y lo que hagamos seguramente traerá consecuencias nefastas para nuestra vida, en donde tarde o temprano nos arrepentiremos de no incluir a Dios en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos, para no ser la iglesia laodicea? Dice ahí Apocalipsis capítulo 3, versículo 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Escuchen, hermanos, necesitamos tener íntima comunión con Dios. Hay un salmo que quiero leerles, Salmo 25:14, se lo leo directamente de la palabra del Señor. Salmo 25:14 dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová, dice la Biblia, es con los que tememos a Dios. Entonces, primero, Dios quiere tener íntima comunión contigo. No dejes fuera a Dios de tu vida. Dice aquí, bueno, este texto que leímos: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Yo sé que lo utilizamos para evangelizar y le decimos al pecador: Cristo está tocando la puerta de tu corazón, déjalo entrar y te regalará la vida eterna, que sea tu salvador personal. Eso es correcto, eso está bien. Pero escuchen, hermanos, este texto originalmente fue escrito para los cristianos. Cristianos cristianos, que son hijos de Dios, pero gran parte de su vida no están permitiendo que Dios entre. ¿Estás permitiendo que Dios entre a tu matrimonio? ¿Estás permitiendo que Dios entre a tu familia? ¿Estás permitiendo que Dios entre a la crianza de tus hijos? ¿Estás permitiendo que Dios entre en la oficina donde trabajas, o en el taller donde trabajas, o en el lugar donde estás laborando? ¿Estás permitiendo que Dios entre en tu vida sentimental, en tu vida? Porque hay gente que quiere y hace, ven que la gente no sabe cuál es la voluntad de Dios. Por eso dice el texto: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En español significa: a ellos hará conocer cuál es su perfecta voluntad. La perfecta voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú tengas, hermano, a Cristo como tu compañero, como con una íntima relación con Él, para que cuando tomes decisiones en tu vida no te arrepientas y no falles. Ven que ahorita los jóvenes se quieren casar y andan: mándame una novia, mándame una novia, mándame un novio. Y ya que están casados: ya no quiero estar aquí, ahora me quiero soltar. Y los que están solteros se quieren casar, y los que están casados se quieren soltar. ¿Cuál es el problema? Que no están haciendo la perfecta voluntad de Dios. A ellos hará conocer su pacto, a los que están con íntima comunión con Dios. Y cuando tú tienes íntima comunión con Dios, entonces vas a dar testimonio a los demás.
de que el Señor está contigo. Vamos a buscar el último pasaje en esta mañana, hermanos, que está en el libro de Proverbios, porque en Apocalipsis 3, versículo 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así culmina el mensaje a la iglesia, a la Odisea, pero viene entonces la exhortación para nosotros, para nuestra vida, para hacer la voluntad de Dios y para dar testimonio. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Préstenme atención, hermanos, estoy cerrando la predicación en esta mañana. Hay gente que he escuchado que dice así: mientras yo esté bien con Dios, no me importa lo que los demás opinen. Esto es un error que solemos cometer, porque cuando tú estás bien con Dios, dice el texto, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. ¿Por qué necesitamos estar bien delante de los hombres? Porque tenemos los cristianos que dar testimonio. Y esta era una iglesia que ha fallado y se volvió tibia porque dejó de dar testimonio, dejó de testificar que Cristo estaba con esta iglesia. Testimonio no es solo salir a predicar casa por casa el evangelio. Testimonio, escuchen hermanos, es tratar bien a tu prójimo. Testimonio es tratar bien a tu esposa. Testimonio es tratar bien a tu familia. Testimonio es compartir con los demás lo que tienes. Testimonio es ser generoso. Testimonio no es solo ser religioso y venir a la iglesia los domingos. Qué bueno que vengas a la iglesia los domingos, pero el testimonio es más allá. Es mantenerte calientito. Es que las personas vean a Dios a través de ti. Eso es testimonio. Y eso hace que no seas un cristiano tibio. Cuando la gente ve a Dios a través de ti. Y entonces tu testimonio impacta a las demás personas. A eso venimos. Somos los representantes de Dios aquí en la tierra, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Así que sé pues celoso y arrepiéntete. Si hay algo en ti, en tu corazón, que no anda bien, si hasta ahorita reconoces de parte del Señor que has fallado, que te has mantenido como un cristiano tibio, un cristiano opaco, un cristiano que no da testimonio, un cristiano que no lleva la palabra, un cristiano que no comparte su fe, un cristiano que vive como quiere, que hace lo que quiere, entonces sí, probablemente tú seas un cristiano tibio y tal vez ni siquiera tengas la salvación, porque cuando eres un cristiano de a de veras hay algo en ti que te hace sentir mal para que te acerques a Dios. Vamos a orar, por favor. Quiero pedir ahí en casa que cierren sus ojitos. Cierra tus ojos y así con los ojos cerrados, haz una oración de arrepentimiento, de genuino arrepentimiento, genuino. No me quieras impresionar a mí, no me quieras impresionar a tu esposa, a tus hijos. No derrames lágrimas de cocodrilo. No, si te tocó la palabra de Dios verdaderamente, cambia. Pídele un cambio a Dios. Dile, Señor, ahí en tu corazón, habla con Él. Dile, Señor, me arrepiento de todo lo malo. Cambia mi corazón. Cambia mi vida. Habla con Él, ponte a cuentas. O si necesitas conocer a Jesús como tu Salvador, ábrele tu corazón. También el texto es para ti. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo quiere entrar a tu corazón. Ábrele. Si tú quieres recibir a Jesús, dile a Cristo, y en tus propias palabras, dile, Señor Jesús, perdóname. Perdóname todo lo malo que he hecho hasta el día de hoy. Limpia mi corazón. A ti no te puedo engañar, Señor. Tú me conoces, cuán pecador soy.
y sabes que te necesito en esta mañana. Te pido perdón por mis pecados y te pido que entres a mi corazón y que seas mi Salvador personal. Te quiero tener aquí conmigo, Señor Jesús. Entra en mi vida, sálvame, regálame la vida eterna. Te recibo como mi Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús por tener esta clase, esta predicación. El día de hoy te pido que bendigas a la iglesia que está conectada y que nos sigue por YouTube. Bendice a mis hermanos hasta sus hogares. Mandamos bendición desde aquí, desde la iglesia Torre Fuerte. Y Señor, pedimos por sus familias para que los sigas acompañando, los protejas y los bendigas siempre. Y la palabra de exhortación que recibimos hoy, que la pongamos en práctica. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos.